Listo, ya estamos grabando. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, porque creo que esto se va a grabar y lo podréis ver en cualquier otro momento. Soy Mercedes Pastor, asesora jurídica y consultora de proyectos para organizaciones del tercer sector. Aprovecho para felicitar a FEDACE la confianza que ha depositado en mí para dar esta charla, para agradecer vuestra presencia y vuestro interés y también felicitar a FEDACE por la labor que está haciendo en la promoción del conocimiento de temas que creo que afectan directamente y que además son muy prácticos para todas las personas con daño cerebral y sus familias. Bueno, como veis, empiezo la presentación diciendo España, junio 2022, porque con frecuencia a veces buscas información en internet de algún asunto, bueno, para situar en qué fecha y desde qué país se está hablando, sobre todo en temas que a lo mejor tienen diferencias en algunos de los países. Bueno, como todos sabéis, para el desarrollo del trabajo profesional, de la vida cotidiana, de la actividad dentro de vuestras asociaciones, realmente se necesita estar familiarizado con un contexto jurídico y político. Supongo que todos tenéis experiencia en estar en una cena de amigos y saber que si eres psicólogo, abogado, esteticista, pues probablemente puedas terminar la noche haciendo trabajo gratis, a diferencia de un ingeniero o un profesor de historia, por poner un ejemplo. Quiero decir que hay disciplinas que son muy transversales y están constantemente en nuestra vida cotidiana. De cualquier modo, esto que vais a escuchar es una clase práctica, introductoria, y realmente busco que tenga utilidad para vuestra actividad, porque cada uno de los temas de los que vamos a hablar realmente daría para una charla o una clase completa o a lo mejor a veces hasta un curso. Y mi objetivo es que podáis centrar, sistematizar, establecer una forma diferente de pensar, nueva, y que generar dudas para saber, bueno, luego dónde buscar y qué buscar. Vamos entonces a ir dibujando un mapa muy básico que os vaya a guiar en el laberinto de todos los instrumentos, herramientas, respuestas, soluciones, para obtener respuestas y soluciones a las necesidades que las personas con daño cerebral y sus familias están demandando. Bueno, ahora os explicaré por qué esta imagen de un huevo frito con bacon. Bueno, todos, imagino, sobre todo los que trabajáis en el día a día en el ámbito de la discapacidad, las personas con daño cerebral, con las familias en concreto, sabréis que involucrarse en este ámbito es involucrarse en un mundo que es muy fragmentado, muy desigual, muy multidisciplinar, en el que trabajan muchos actores de diferentes niveles, diferentes competencias, diferentes ámbitos, diferentes sectores. Y quizá sea también un sector, un ámbito en el que la experiencia o la sensibilidad ideológica del momento histórico esté extraordinariamente marcada. Es un mundo que, como sabéis y sufrís o vivís, con el que convivís día a día, está muy necesitado de transformaciones. Unas transformaciones que realmente no vienen de la actividad individual. Por eso creo que FEDACE es una gran organización, porque es potente, porque es fuerte, porque tiene muchos asociados, con además diferentes asociaciones que también permiten diferentes perspectivas. Y entonces necesitáis esa unión, esa fuerza del asociacionismo y también realmente evitar los discursos declarativos plagados de buenas intenciones. En este caso suelo poner un ejemplo muy amable, que es la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en la que se recoge como misión del derecho la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso es muy venirse arriba. Quiero decir que a veces en el ámbito político, institucional o
sobre todo en este, os podéis encontrar con declaraciones muy bondadosas que nadie discutiría, que todos afirmamos, pero que necesitan una concreción. Y creo que ahí es donde vosotros actuáis como lo que se puede denominar colaboradores estratégicos. Vosotros ayudáis también a los poderes públicos a aterrizar vuestras demandas desde vuestra experiencia y vuestro conocimiento. ¿Por qué el ejemplo del huevos con bacon no es mío, es un clásico, para diferenciar comprometidos e involucrados? En un plato de huevos con bacon sabéis que ahí la gallina está involucrada porque pone los huevos, pero el que literalmente, vitalmente está comprometido es el cerdo. ¿Entendéis? Vosotros en muchas situaciones, como todos, os vais a encontrar a veces siendo involucrados y a veces comprometidos, porque literalmente os va la vida en ello, como en el momento del bacon. Por eso es importante, y agradezco a FEDACE, que el interés en conocer vuestros derechos, con qué interlocución los vais a defender o qué nivel de interlocución, ante quiénes y de qué manera. Vale. ¿Para qué entonces? Bueno, pues porque centrando vuestras necesidades, yo establecería que el primer paso es una batería de preguntas muy concretas, que creo que tanto las asociaciones como quizá vosotros individualmente os podéis ir planteando. Y es, ante una necesidad que se plantea, primera pregunta, ¿esta necesidad está amparada en un derecho? Bueno, si es así, ¿qué ley o qué normativa? Ahora os explicaré la diferencia, pero bueno, ¿en qué normativa encuentro esa regulación? ¿Ante quién debo pedirla? Esa autoridad o ese poder, ¿qué me va a pedir a mí para que acredite esa necesidad amparada de un derecho? Pues a lo mejor un informe médico, un informe biopsicosocial, pericial, en fin, activos económicos. Bueno, ¿qué me va a pedir? Y ¿con quién cuento para colaborar? Es decir, ¿quién puede colaborar conmigo para ayudarme a solicitar bien argumentadamente esa petición que recoge una necesidad que está amparada en un derecho? Pues a veces va a ser un abogado, a veces va a ser un notario, a veces va a ser el Ministerio Fiscal, a veces un trabajador social, a veces un médico. Y eso también tenéis que ir identificando. O sea, esos colaboradores estratégicos que en la defensa de mis derechos van a participar. Pero en el ámbito del daño cerebral, como en tantos otros también, nos encontramos pues una selva de administraciones. Tenemos la administración del Estado, tenemos las comunidades autónomas, tenemos los ayuntamientos, comarcas, entidades incluso más pequeñas del ámbito municipal. Tenemos la administración no solo territorial, que es la mencionada, sino también la institucional, organismos autónomos, empresas públicas, quiero decir, un gran laberinto de lugares en los que puedo pedir, que además tienen unos procedimientos determinados y unas leyes y unas normas de funcionamiento diferentes. Por otro lado, también veremos cómo están lo que se denomina en el mundillo los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos son los fontaneros, los artesanos del derecho. Ahí encontramos al fiscal, al letrado de la Administración de Justicia, al secretario judicial, al notario, al registrador de la propiedad, al procurador, en fin, a los que saben, a los juristas, a los técnicos, que también me van a ayudar, a veces como grandes asociados o colaboradores estratégicos y a veces directamente involucrados, por ejemplo, en un juicio que veremos después, en los juicios relacionados con los apoyos a las personas con discapacidad, pues podemos encontrar a los jueces, a los fiscales, a los notarios. Esto vamos a ir viendo en qué momento son colaboradores estratégicos, en qué momento estos operadores jurídicos son directamente involucrados en el procedimiento del que se trate, ¿no? Entonces, pero también el conocer vuestros derechos os va a resultar útil. Ahí ya hablo también desde el movimiento asociativo.
porque no sé si bueno, recordáis o conocéis, en Alicia en el País de las Maravillas hay un momento en que el pájaro Dodo se le ocurre hacer una carrera en círculos, sin ningún tipo de premio, ni de meta, ni de requisito, ni de tiempo. Entonces todos empiezan a correr en círculo, hasta que él dice, ¿se acabó? Bueno, ¿y quién ha ganado? Ah, pues todos. Quiero decir que a veces en los movimientos asociativos esto se pone de manifiesto, es estar dando vueltas a una idea sin concretarla, sin llevarla a la práctica y sin enfocarla en una meta muy concreta. Sé que en el caso de FEDACE no es así porque es una federación robusta, tiene músculo, pero en alguna situación sí que se puede presenciar situaciones así. ¿A qué ayudan el conocer los derechos y el contexto jurídico-político? Pues ayuda a ordenar discursos, a ordenar las propuestas, a priorizar, incluso a trasladar iniciativas o propuestas normativas a las autoridades competentes. En definitiva, a dirigir la carrera ordenadamente hacia una meta. Y también, ¿para qué nos sirve realmente el conocimiento del mundo jurídico e institucional, normativo, el mundo del derecho para las personas con daño cerebral y sus familias? Pues también para vencer resistencias. Unas resistencias que ahora mismo vosotros, los que sois sobre todo profesionales de este ámbito, estaréis viendo después de la entrada en vigor, no hace un año todavía, de la Ley 8/2021, la famosa ley. Es verdad que el conocimiento de la ley os va a permitir formular críticas no desde el miedo, no desde la resistencia por el desconocimiento, sino críticas bien fundadas, que realmente se pueden formular. Pero no es lo mismo que esa crítica que se puede llevar a cabo ante algo que resulta que es desconocido, más en una ley como la 8/2021 que realmente rompe paradigmas, porque es un cambio completo de mentalidad para todos los actores, para todos los involucrados en este ámbito. Seguramente los que sois profesionales conocéis las manifestaciones de estas, lo que llaman en psicología resistencias al cambio, que es, pero si siempre lo hemos hecho así, no hay recursos, yo no entiendo de esto no es mi trabajo, esto no se va a poder hacer, es demasiado ambicioso, es muy, muy idealista. El ámbito del no quiero, del no puedo, no conozco. Conocer bien los derechos, familiarizarte con la terminología, te va a permitir, que nadie te está pidiendo que seas un experto ni un técnico, te va a permitir acercarte con seguridad y con confianza a las novedades o a la estructuración o la ordenación de las demandas o de las respuestas o amparos que está solicitando de los poderes públicos. ¿Hasta aquí bien? ¿Me oís? ¿Escucháis bien? ¿Queréis que hable más despacio? ¿Ya que estamos empezando? Perfecto, todo bien. ¿Sí? Todo bien, Mercedes. ¿Podemos seguir? Sí, de todas formas, cualquier pregunta, por favor, lanzarla al chat y en cualquier momento que veamos así libre, la lanzamos, no hay problema, ¿de acuerdo? Continúa, Mercedes, sí. Podéis interrumpirme además, si en algún momento queréis interrumpir, no me descolocáis, porque para eso también tengo como mi guión, o sea que sentiros libres de participar en cualquier momento. Bueno, entonces, y hablando de comunicación, que es lo que os preguntaba, ¿me escucháis? ¿Me entendéis? ¿Queréis que corrija algo? Aquí también, el conocimiento de los derechos y del marco jurídico, político, institucional, nos va a permitir una comunicación eficaz. También porque a nuestros interlocutores, sobre todo si son los poderes públicos, y cuando hablo de poderes públicos, luego lo vamos a centrar, me refiero en general a las administraciones públicas, al legislativo, al poder legislativo o al poder judicial, pero fundamentalmente al legislativo y al ejecutivo, o sea, administraciones públicas y órganos que dictan normas, me va a permitir que me respeten, de una interlocución, que me valoren y yo también ir con confianza y con seguridad. Por eso evitamos también el diálogo para besugos si sabemos qué pedimos, a quién se lo pedimos y cómo se lo pedimos. Por eso se había puesto la broma. Dentro de lo que estamos comentando de comunicación, conocimiento de derechos,
de normas, de dónde pedir, a quién pedir. Os voy a dar un consejo, sobre todo a los que redactáis o discursos institucionales, argumentarios o introducciones a una solicitud, a una petición. El preámbulo de la ley es inspirador. Los preámbulos de las leyes son, como dijéramos, la introducción. Es decir, la parte que inspira, en la que se recogen los valores y los principios antes de la parte dispositiva, que son los artículos. Ahí podéis encontrar valores, principios, fundamentos, el contexto, incluso el contexto ideológico, en el sentido de ahora mismo estamos en un momento en el que se da muchísimo valor, otorgamos mucho valor a la plasmación de la autonomía de la voluntad. Vais a ir viendo ahí. En concreto, hablando de la ley 8/21, que la voy a mencionar mucho para que todo el mundo le pierda miedo y para que estemos familiarizados con ella. En concreto, la ley 8/21 es una ley de reforma, en el sentido de que no es la ley más divertida, porque hay leyes que son más entretenidas porque discurren con su artículo primero, segundo, tercero, ordenadamente ordenan toda una situación. O, bueno, sí, vamos a hablar de una situación, por generalizar. Pero hay otras leyes como esta que es de reforma. Va a reformar artículos de muchas leyes para adaptarlas a lo mejor a otra ley superior, a un nuevo modelo, en fin. Esta es una de ellas. Y esta entonces tiene, desde mi punto de vista, mayor necesidad de conocer y de leer bien el preámbulo, porque leyendo bien el preámbulo vais a ver los principios informadores, el deber que se le impone a la administración y a los poderes públicos a la hora de cumplir un mandato. En este caso, hablando de la ley 8/21, lo que está diciendo es, a ver, hay una convención de derechos en el año 2006, viene de Naciones Unidas y se recogen los derechos de las personas con discapacidad. Esto, además, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2008 porque luego es ley. Porque si ha sido incluida en nuestro ordenamiento jurídico ratificando ese tratado internacional, se convierte en parte de él, luego es ley, obliga. Pero no, hasta ahora no hemos dictado una ley que realmente ordene y organice y reforme todas las leyes que teníamos que no se adaptaban a esa convención, ¿vale? Y esto es esta ley. Entonces digo, el preámbulo es inspirador porque luego lo que vais a encontrar es que los artículos son y reformamos el artículo tal del Código Civil y reformamos el artículo tal de la Ley de Enjuiciamiento Civil y reformamos el artículo tal de la Ley Hipotecaria. En el preámbulo vais a ver todos los principios, valores o fines, metas, contexto de esta ley. Luego los preámbulos sirven para dos cosas. Uno, fundamentalmente, uno, para cuando tengáis que redactar un argumentario institucional, político, como organización, y dos, para entender qué es lo que se está regulando, por qué, de qué contexto viene, cuál es el fin, cuál es la meta y cuáles son los principios inspiradores. Aquí, por ejemplo, os quería, del preámbulo de la ley 881, os quería leer algo que me parece muy interesante porque despeja algunos temores manifestados por asociaciones al principio, cuando entró en vigor la ley, y es que parecía demasiado flexible, demasiado libre, parecía que no establecía unos límites y que tenía huecos demasiado grandes por los que pudieran entrar a abusos por esta limitación de actuación. Y entonces en esta ley, en el preámbulo de esta ley 881, veréis lo que dice. Exigir, está haciendo una referencia a la Convención de los Derechos de Nueva York, de la que os mencionaba del año 2006. Dice, exigir a los Estados partes que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos.
Estas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia debida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas. ¿Entendéis? Fíjate, aquí, en este preámbulo de la ley y en este trocito, creo que podemos disolver todas las dudas y temores porque se está estableciendo una obligación taxativa, tajante, a los poderes públicos para que se establezcan siempre salvaguardias, garantías, para que ese ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad esté siempre amparado. Vale, autonomía de la voluntad, perfecto, pero nada de abusos. ¿Y quién tiene esa obligación, ese deber? Las autoridades. ¿Sí? Bueno, y si vamos a hablar de derechos, estamos hablando de derechos, vamos a ir centrando algunos conceptos de una forma, lo que os digo, no frívola, pero sin entrar en demasiadas profundidades. Vamos a ver, voy a diferenciar derecho y derechos. De entrada, podéis encontrar que hablamos de ordenamiento jurídico, cuerpo normativo, leyes. Ahí estamos hablando fundamentalmente de derecho. Derecho es la actividad que regula la vida humana en su faceta, tanto en su actividad pública como en su actividad privada, que además obliga también a los poderes públicos y que a veces un incumplimiento puede llevar asociado una consecuencia en forma de sanción. Una sanción puede ir desde la sanción administrativa, que es una multa, hasta la más grave sanción, que es la impuesta dentro del ámbito del derecho procesal penal, o sea, del penal, para un delito, que es la pena de privación de libertad. Luego, una sanción tanto es una multa como la pena de privación de libertad, solo que os imagináis que no tiene nada que ver como consecuencia jurídica en afección de derechos y en garantías una u otra. Luego, yo sé que tengo unas obligaciones y unos deberes asociados a los derechos, que el incumplimiento de ese derecho, esa ley, me puede acarrear una consecuencia y que regula mi faceta de individual en mi trato de la actividad privada, por ejemplo, un contrato de compraventa o un testamento o el alquiler de un piso, o mi faceta pública, mi relación con la administración pública. Ahí podemos hablar también de libertad de expresión, derecho a ejercer el voto, en fin, lo que es mi relación con los demás, mi relación con la sociedad conmigo, la relación con los poderes. Ahora os lo voy a explicar un poco mejor, ¿no? Y luego tenemos la parte de derechos humanos, derechos. Cuando hablamos así en general, derechos, tengo derecho, hablamos también de los derechos humanos, que son todos aquellos que están reconocidos internacionalmente, que son por per se, con independencia del momento histórico, porque por el hecho de ser persona ya los traigo puestos, pero que es verdad que han tenido una evolución en cuanto a su reconocimiento internacional. Ahí estamos hablando, como bien sabéis, por supuesto, la Convención de Derechos Humanos, estamos hablando del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la educación, al trabajo, a las vacaciones, que son de los últimos derechos fundamentales que se han ido reconociendo y que los tengo por el hecho de ser personas, son inherentes al ser humano. Entonces, todos estos derechos que son reconocidos internacionalmente también se plasman en las diferentes constituciones. De hecho, nosotros en la Constitución española tenemos el título primero que habla de los derechos fundamentales y libertades públicas, donde se van recogiendo todos estos derechos que son directamente invocables ante el poder, ante la administración, ante la justicia, pero que también inspiran todo el cuerpo jurídico, ¿no? El artículo 10 de la Constitución, que habla también de la dignidad de la persona, dice que son fundamentos de la paz social. Luego estamos hablando de unos derechos que nos sirven también para esa convivencia social, ¿no?
Aquí os he dibujado una margarita, pero en realidad hablaríamos de un árbol. Un árbol, si hablamos del derecho, hablamos de un árbol que tiene diferentes ramas, derecho público, derecho privado, en fin. Y aparte, dentro del derecho público, dentro del derecho privado, por simplificarlo y no entrar en profundidad, solo a título ilustrativo os he dibujado una flor con los pétalos. O sea, hablamos de derecho, las ramas del derecho, pues encontramos el derecho civil, que regula las relaciones, la autonomía de la voluntad, las relaciones de las personas, el derecho penal, que sabéis, que regula delitos y penas, el derecho administrativo, la actividad de la administración, el derecho mercantil, el derecho social, que regula las relaciones de trabajo, el derecho tributario, que entonces ahí estamos hablando de tributos, impuestos, tasas, en fin, y el derecho procesal, los procedimientos jurisdiccionales. Os señalo en color el civil y el procesal porque ahí vais a encontrar la ley 821 reforma fundamentalmente el derecho civil y el derecho procesal. Por eso, para que tengáis una idea, ¿no? Tenemos derecho, ramas del derecho público-privada y dentro pues, el derecho penal, administrativo, para que sepáis que si yo estoy reclamando una necesidad amparada por un derecho ante la administración, probablemente tenga que ir al derecho administrativo, a normas de derecho administrativo y seguir un procedimiento que marca el derecho administrativo cuando yo tengo que solicitar algo a la administración, reclamar algo o decirle esto lo has hecho mal, corrígete. También hay un procedimiento administrativo para esto. Si tengo que hablar de testamentos, me voy a ir al derecho civil, si estoy hablando de testamentos. Y si estoy hablando, como hablaremos luego, de juicio contencioso o expediente de jurisdicción voluntaria para determinar el alcance de las medidas de apoyo a la persona con discapacidad, me voy a ir al derecho procesal. ¿Tenéis la foto? Porque básicamente lo que me interesa es que vayáis teniendo fotos. ¿Sí? Y luego, hablando del tema de derechos, es fundamental que hablemos de principios inspiradores. Uno de ellos, importante, que os afecta directamente en vuestra actividad diaria y en vuestro desenvolvimiento social como ciudadanos y como asociaciones, es el principio de equidad dentro de otros principios jurídicos que vamos a hablar. Las normas son generales, universales, de aplicación para todos, son objetivas, pero se aplican a casos concretos. Entonces, el juicio de equidad lo que viene es a centrar, es decir, yo estoy buscando, el fin último del derecho es la justicia. La justicia es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde. Esto es un principio que viene del derecho romano. Vale, pero las normas, por otra parte, son generales y objetivas. ¿Qué hace el juicio de equidad? Está relacionado con la idea de justicia. Lo que viene a establecer es, tengo que adaptar esa norma al caso concreto y considerar las circunstancias para realmente hacer justicia y dar a cada uno lo suyo. O sea, la aplicación máxima de la ley o más rigurosa de la ley suele llevar a la injusticia. Esto también lo decían incluso en el derecho romano. Luego, el juicio de equidad es más un juicio relacionado con la idea de justicia que con la igualdad, aunque a veces lo asimilemos a la idea de igualdad. ¿Qué es lo que pretende el juicio de equidad? Adaptar la norma a la situación concreta, teniendo en cuenta las circunstancias, para conseguir el fin de justicia, que es dar a cada uno lo que le corresponde. Este término, este principio, en vuestro ámbito de actuación, seguramente lo vais a tener que invocar con demasiada frecuencia. Por eso lo menciono. Entonces, el otro principio que sí que os quería mencionar dentro del derecho civil, del ámbito del derecho civil, es el de la autonomía de la voluntad, que también en vuestra actividad cotidiana, los que sois profesionales, vais a usar mucho, sobre todo al albur de la nueva ley 881 de reforma, porque es una norma que tiene como eje la autonomía, por supuesto, la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Luego, tenedlo en cuenta como principio. Y otro que tampoco tiene mucha explicación, pero que es muy importante, es el principio de proporcionalidad. Es decir, el principio que hablamos de
Adecuación del medio al fin. Creo que podríamos entrar aquí en buscar una finalidad legítima. De cualquier intervención normativa tiene que buscar una finalidad legítima, debe ser adecuada o idónea para la promoción del objetivo legítimo, debe ser necesaria y entre varias alternativas de intervención preferir la que afecte menos a los derechos. Aquí está el principio de proporcionalidad actuando, y la intervención, la intensidad de la intervención ha de estar acorde al fin que buscamos. Es otro de los principios que vais a estar invocando o que vais a leer o que vais a tener que escribir. Va a estar muy presente, sobre todo cuando hablemos de la definición de medidas de apoyo, del alcance de las medidas de apoyo a la persona con discapacidad. Principio de proporcionalidad. Y en este sentido quería aprovechar para mencionaros otro principio de actuación de la Administración, que es el principio de ajuste razonable. Y me he acordado de este principio y lo incluyo porque afecta, por ejemplo, a temas como la accesibilidad universal en las comunidades de propietarios. Os voy a leer, para ser muy concreta, lo que entendemos por ajuste razonable y en qué contexto. Está relacionado el principio de ajuste razonable con la discriminación, ¿vale? Entonces, lo que viene a decir la Convención de Derechos de 2006 dice que por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. El concepto de ajuste razonable también lo contiene la Convención y se define como las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran, en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Veréis, una aplicación práctica que seguro que alguno de vosotros se ha encontrado alguna vez. Tenemos la Ley de Propiedad Horizontal, el principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables. Por ejemplo, si yo tengo que hacer unas obras que son obligatorias y necesarias para satisfacer requisitos básicos de accesibilidad universal en la comunidad de propietarios, lo tenemos todos claro. Bueno, pues tengo que hacer unas obras de ajuste que son necesarias para garantizar la accesibilidad universal. Pero la misma Ley de Propiedad Horizontal me está diciendo que tengo que realizar todas esas obras y ajustes necesarios para garantizar la accesibilidad, pero ajustes razonables. ¿Qué me puedo encontrar? Que entonces no se considera ajuste razonable el que esas obras para garantizar la accesibilidad universal pues supongan más de 12 cuotas mensuales de gastos de comunidad. Luego es un tema, lo de los ajustes razonables en la actuación, que relacionado con la discriminación, que sí que vais a tener que trabajar, con el que os vais a encontrar, que vais a tener que invocar y que vais a tener que considerar y tener en cuenta, sobre todo los que trabajáis desde el ámbito profesional. Y hablamos de la evolución de las leyes, no de los derechos, de la interpretación de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Sí que podemos hablar porque van evolucionando, su reconocimiento es inmutable, son lo que son por el hecho de ser, lo que decíamos, pues son inherentes a la persona, pero sí nos vamos a encontrar que las leyes van cambiando, entran en vigor, se derogan, se cambian, se interpretan de alguna manera. De hecho, los jueces que aplican las leyes no solo aplican las leyes, es que también las van a veces interpretando a la luz de los nuevos tiempos, sin entrar a ser legisladores, pero también tienen una labor de modulación en esa labor interpretativa y de aplicación de las leyes.
Pero también es cierto, como vemos en la ley 8/21, que las leyes a veces han de ser reformadas. Es decir, derogamos unas y entran en vigor otras que se adaptan a la situación concreta en una necesidad que venía siendo reclamada, que es de justicia, que está amparada en derechos humanos y que además internacionalmente se ha reconocido y que además nosotros hemos reconocido esa regulación internacional. Ahí, en ese mundo, es en el que está actuando la ley 8/21. Por eso he puesto un prisma, porque entra un principio, un derecho fundamental, se traduce en diferentes leyes, pero es verdad que esas leyes se van interpretando a lo largo de su evolución y también es cierto que a veces se derogan. Por eso decimos, la actual legislación vigente, es decir, en vigor, es decir, que se puede aplicar, o esta ley deroga otras. Por ejemplo, que hemos derogado la patria potestad prorrogada. Pues se ha derogado, ya no existe, ya no más patria potestad prorrogada. Tenemos ahora otras figuras que responden a unas necesidades y al reconocimiento de unos derechos fundamentales. Por aquí sí que entendéis, ¿no? Estamos ante, en la ley 881, un cambio de paradigma que cambia el sentido interpretativo de las leyes que están en vigor, pero también ha derogado algunas. Me parece, la relación entre el concepto dignidad, derechos humanos y discapacidad, creo que es un tema central, nuclear, en lo que estamos comentando tanto en general del entendimiento de derechos humanos, de derechos, también en lo particular llegando a la parte concreta de la ley 821, para ir viendo cómo va evolucionando un derecho que viene reconocido desde hace muchísimos años, pero cómo se va evolucionando su interpretación, cómo se va modulando, cómo va inspirando las leyes en función también de los cambios sociales e históricos. A ver, si hablamos de dignidad estamos hablando de la fuente primordial de todos los derechos. Bien, es fundamento y causa de reconocimiento de los derechos. Pero, fijaros, y esto seguro que sí que conocéis, pero en la evolución histórica la idea de dignidad ha ido asociada a la capacidad y la idea de capacidad ha ido históricamente asociada a la idea de utilidad social. De manera que estamos hablando que la dignidad se entendía relacionada con el potencial que tenía el ser humano de ser útil en el contexto en el que nos estuviéramos moviendo. Sin embargo, hemos ido evolucionando en esa idea, de dignidad relacionada con capacidad, relacionada con utilidad, hemos ido evolucionando desde la exclusión de aquellos inútiles. La misma palabra minusvalía venía a concentrar, a significar perfectamente lo que se entendía con menos valor. Menos valor quiere decir vale menos porque aporta menos al conjunto de los útiles, de los productivos, por decirlo de alguna manera. Hemos pasado de la exclusión, luego de la segregación, o sea, no los expulsamos, pero sí los dejamos apartados. Luego, hemos llegado al momento importante, por supuesto, de la integración, tienen que estar con nosotros, ¿vale? Son especialitos, pero con nosotros. Hasta que por fin hablamos de inclusión, de no cambiar tanto el paradigma como que ahora mismo la discapacidad se entiende como los obstáculos externos que se encuentran las personas con discapacidad, con alguna limitación funcional, cognitiva, sensitiva, la que sea, ¿no? O sea, ya no es la persona que tiene carencias, no, es que estamos hablando de las personas que se encuentran obstáculos. ¿Y de quién es la responsabilidad de remover esos obstáculos? Bueno, pues de los de fuera, poderes públicos, es decir, todos, legisladores, administraciones públicas, jueces, sociedad en su conjunto. Entonces, vais viendo la gran relación entre dignidad, derechos humanos y discapacidad. La dignidad siempre se ha entendido como la fuente moral de los derechos humanos, pero la relación dignidad y capacidad ha ido evolucionando a medida que la sociedad ha ido cambiando desde una posición muy utilitarista, luego médico-rehabilitadora muy paternalista, hasta la plena consciencia
marcada y definida, o instalada en leyes, porque aquí la sociedad y la ley y la sociedad van jugando e inspirándose mutuamente, ¿no? Hasta entender que realmente aquí no estamos hablando de carencias individuales y personales que hacen a alguien ser más pequeñito porque es menos útil, menos productivo, a entender, no, la discapacidad se entiende en relación con los obstáculos que me estoy encontrando fuera cuando camino en todos los sentidos, no solo físicos, sino también sociales, sino en terreno laboral, en terreno profesional, en cualquier tipo de aspecto, ¿no? Obstáculos y barreras. Así la ley, por lo menos lo que se viene a decir, recoger, no la ley 821, la inclusión no se centra en la discapacidad o diagnóstico, sino en sus capacidades, bien, en lo que puede aportar y en cómo se puede desenvolver. La inclusión no supone cambios superficiales en el sistema, sino transformaciones profundas. Y aquí venimos en la ley 821 a hablar del cambio de paradigma, gran cambio conceptual, ¿no? La inclusión no disfraza las limitaciones porque sí, son reales, pero las limitaciones las define lo que tengo enfrente, no con lo que yo camino. Bien. Y volvemos a la idea de justicia, no dar a todas las personas lo mismo, sino a cada uno lo que necesita para disfrutar todos de los mismos derechos en igualdad de oportunidades y en igualdad de condiciones, faltaría más, ¿no? Entonces, en el artículo 2, que sí que leo para leer bien la ley, claro. El artículo 2 de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, en la definición de discapacidad dice que la discapacidad, fundamental, es una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limitan o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 2 de la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social. Bueno, y llegados aquí vamos a diferenciar un poco, para ir centrando, deseos, necesidades y derechos. Yo estoy en el ámbito de deseos, en principio no afecta a la ley, porque estamos en un ámbito subjetivo, un ámbito volitivo. Pero sí, en la ley 821 vais a encontrar que la palabra deseo es fundamental porque la voluntad de la persona que necesita medidas de apoyo va a influir mucho en las medidas de apoyo que se definan porque sus deseos, voluntades y preferencias han de ser tenidos en cuenta. Luego, el deseo, aunque sea el ámbito subjetivo, aunque sea una aspiración muy personal y a veces no en contacto con una carencia primordial, una necesidad básica, que es lo que diríamos, o un capricho, me da igual, es parte del interior de la persona necesitada de medidas de apoyo. Luego va a tener una trascendencia jurídica, sin ser un término jurídico, porque se menciona mucho deseos, preferencias, la voluntad de la persona con discapacidad que necesita. Las necesidades, el derecho y la necesidad, a ver, no todas las necesidades son derechos. Eva Perón, en Argentina, decía, no, cualquier necesidad es fuente de un derecho. Hombre, no todas las necesidades son derechos. Pero lo cierto es que las necesidades inspiran en los derechos. Precisamente porque hay una necesidad, hay que regularla para dar una satisfacción que se entiende que es de justicia y que está dentro del marco de esos derechos humanos. Esto sí que lo diferenciáis, ¿verdad? Pero bueno. Y hago una mención especial sobre todo para los profesionales del ámbito del trabajo social, porque las necesidades son el núcleo en el que gira la parte asistencial, soluciones y planificación y asignación de recursos. He tardado mucho en hablar de dinero, de recursos públicos. Quizá tendría que haber sido lo primero que hubiera dicho. Todo lo que hablemos de todo lo que estemos hablando será discursos declarativos si no proveemos de recursos públicos para concretar, definir, proteger o llevar a la práctica cualquiera de los temas de los que estemos hablando. Necesidades, derechos, accesibilidad universal, proporcionalidad, justicia. Vamos a tener que hablar de recursos públicos. En el ámbito de las necesidades, que vienen trabajadas por los trabajadores sociales, los recursos públicos
vamos, son absolutamente fundamentales, definen de hecho casi el trabajo de los trabajadores sociales porque tienen que satisfacer, planificar, ejecutar, desarrollar, elegir opciones para asistencia, para las soluciones. Entonces, bueno, recursos públicos que sabemos además que vienen de todos. Todos participamos vía impuestos, o sea, vía tributos, dentro de los tributos están los impuestos, vía tributos participamos de todo ese presupuesto. Luego el dinero ni cae del cielo ni es del poder público, es de todos, que lo ponemos en una bolsa común y de ahí se reparte. ¿Quién decide prioridades? Bueno, pues la sensibilidad habitualmente del gobierno, tanto de una comunidad autónoma como del Estado, que puede priorizar más algunos aspectos en detrimento de otros o puede impulsar más un cierto tipo de políticas en recursos públicos. ¿Cuál es el riesgo a veces cuando hablamos de temas de tipo social encaminados al bienestar, al estado del bienestar o al cumplimiento del estado social? Lo que hablábamos antes del derecho a la felicidad, que a veces podemos caer en riesgo de establecer grandes principios o grandes soluciones jurídicas que de nada van a servir o van a servir de muy poco y van a generar mucha frustración si no están dotadas de recursos. De esta polémica no escapa la ley 881. Vale, es una ley ambiciosa, cambia el paradigma, viene recogiendo algo que era clamor en necesidad, porque era blancos y negros. Muy bien, tendrá que dotarlo. Y ahí están jueces, bueno, todo el sistema judicial, trabajadores sociales, médicos, diciendo, bueno, sí, fantástico, pero vamos a necesitar recursos para poderla llevar a cabo. Bueno, pero esto no voy a entrar más porque de sobra lo sabéis. Cuando estamos hablando de un cuerpo normativo, ¿dónde está en vigor? Pues en un Estado. Nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuáles son los elementos definitorios del Estado? Pues tenemos el poder, el territorio, la población y, bueno, claro, el reconocimiento internacional, que también los demás. ¿Qué es un Estado de Derecho? El Estado que se rige por el derecho, porque está regulado por ley y en el que, fundamental, el poder está subordinado a la ley, de tal forma que las desviaciones de poder pueden llegar incluso a ser sancionadas penalmente. Ahí tenemos la prevaricación y el cohecho. Y en este Estado de Derecho tenemos una pirámide muy organizada de normas, en la que arriba de todo está la Constitución, la norma de las normas, y debajo encontramos leyes, incluyo lo de los tratados internacionales, fundamentalmente porque una vez ratificados pasan a ser como leyes con rango de ley y porque la convención que hablábamos de 2006 es un tratado internacional ratificado por España que además directamente aplicable porque ya es. Entonces, tenemos que las Cortes Generales me dictan normas de un rango muy alto que son leyes, no entro ya en ordinarias u orgánicas, que los parlamentos autonómicos en su competencia autonómica también me están dictando leyes, ¿vale? Rango de ley. Y que el gobierno y la administración dicta normas que están por debajo de la ley que se llaman reglamentos. Sí que os menciono que el gobierno de la nación puede dictar normas que tienen, no son leyes, pero tienen rango de ley, que son en una situación de urgente necesidad un decreto ley. Bueno, lo dicta el gobierno, luego se lo convalida el Parlamento, pero ese decreto ley tiene rango de ley. Pero bueno, vamos a hacerlo en concreto, visual, con matices. Tenemos la Constitución, las leyes y los reglamentos. Las leyes dictadas por el órgano legislativo y el reglamento por el órgano, por el poder ejecutivo. Porque hablaremos de tres poderes. Digo, cada uno con sus competencias en lo que os afecta a vosotros, cada uno con sus competencias, con sus procedimientos y con su propio lenguaje. Tenemos, ya sabéis, el Ejecutivo, el Gobierno, el Judicial, juzgados y tribunales y el Legislativo, que hablamos de Cortes Generales. Veis que se relacionan unos a otros, porque el Legislativo controla al Ejecutivo, el Judicial también puede controlar al Legislativo y al Ejecutivo, es decir, estamos hablando de que todos se miran, se controlan y se supervisan. Esto viene de la época de la Revolución Francesa de Montesquieu, que sabéis.
Tenemos como también una jefatura del Estado con carácter institucional, representativo, de símbolo de unión de todos, el rey y reina, que no gobierna, pero es jefe del Estado. Y una organización territorial que conocéis, que tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades, es decir, cada una con su poder ejecutivo, con su poder legislativo. Las asociaciones, yo fomento, cuando hablo de fomentar el asociacionismo, sí que suelo mencionar el tema del ámbito autonómico, la importancia del ámbito autonómico en el asociacionismo, porque realmente se puede trabajar muy de cerca, de forma colaborativa, con las administraciones públicas autonómicas, por esa cercanía, la administración cerca de las necesidades del ciudadano. Por eso, diferenciar niveles de actuación desde las asociaciones me parece muy interesante y creo que además FEDACE lo tiene como un criterio de actuación y de fomento, ¿no? Entonces, ahora diferencio, porque para que sepáis cuando estáis actuando gobierno y administración pública, el gobierno, sabéis, es el Consejo de Ministros. Puede dictar reglamentos, dicta sobre todo decretos legislativos, decretos leyes que tienen nivel de ley y define las políticas generales. Quien las aplica, quien está directamente relacionado con el ciudadano, van a ser los funcionarios públicos y las administraciones públicas, que se van a someter a cierto tipo de procedimientos. Todos están al servicio del bien general y del interés común. Es decir, yo quiero destacar en cualquier lugar que se mencionen estos temas es realmente los funcionarios no van a fastidiar al ciudadano, no se levantan por la mañana diciendo a ver cómo le hago la vida más difícil a este ciudadano. No, es verdad que tienen también sus propias complicaciones de trabajo, fruto a veces de sobrecarga o de mala organización desde arriba o de falta de recursos, pero y que hay que hacer valer los derechos frente a ellos, pero realmente son servidores públicos que están trabajando con y para el ciudadano, aplicando las políticas que se definen en los órganos de gobierno, que son los que van marcando, ¿no? Hay un tema interesante que leí no hace mucho de una catedrática de ética y filosofía política que decía, es Adela Cortina, que dice que el Estado debe ser un Estado de justicia, es decir, de dar a cada uno lo suyo. Y dice, el Estado de justicia es el Estado que busca el bien común y no el interés general. A ver, siempre se ha hablado del Estado como fin buscar el bien común y el interés general. Me gusta mucho esta distinción diciendo, ojo, el interés general puede dejar a muchos excluidos. Sin embargo, si hablamos de que el Estado lo que está buscando el bien común, estamos hablando del bien de todos. Hablamos ya, está relacionado con el aspecto inclusión. Y parece, y no sé, me sorprendió porque siempre se ha mencionado interés general, bien común, casi utilizando como sinónimos, pero si establecemos esta distinción, realmente estamos dando mucha más fuerza a la idea de la inclusión y del bien común. Dejemos de lado la parte de interés, beneficio, no, vamos a hablar de convivencia pacífica, de bien común. Por eso me interesaba resaltaros este tema. Y luego, si podemos hablar de la actuación de los poderes públicos, que yo os decía, no se levantan para fastidiar al ciudadano, aunque a veces nos hagan sentir pues, un poco escuchados o un poco despreciados, o que realmente el sentido común y la idea de justicia no termina de aplicarse. Sí es verdad que las administraciones públicas a veces tienen un amplio margen de maniobra dentro de la ley. Por eso veis aquí un campo grande, pero vallado, definido. La discrecionalidad está permitida, permite también aplicar políticas en asuntos, por ejemplo, en asuntos sociales, pero las administraciones en general tienen esta capacidad de discrecionalidad para poder ser más flexibles en la aplicación de las leyes a situaciones o casos concretos. La arbitrariedad, el anchas Castilla, está prohibida por la propia Constitución. Los poderes públicos no pueden hacer lo que les da la gana. Pueden tener un margen de maniobra que esté fundado, justificado, en interés, en que sea razonable el objetivo que consiguen y dentro de la ley. La arbitrariedad está proscrita, no se puede hacer lo que uno quiere. Y aparte, además, esto sí que estamos dentro del Poder Judicial. O sea, quiero decir, toda la actuación de la administración pública
está supervisada y puede ser recurrida ante el Poder Judicial. También tenemos que mencionar que la arbitrariedad llevada ya a la nula justificación, el dictar una actuación, un acto administrativo a sabiendas de que es injusto, nos lleva al ámbito delictivo, a la prevaricación. Seguramente por temas de prensa y tal conoceréis. La prevaricación es la actuación administrativa por parte de un poder público cuando la dicta adrede, sabiendo que es injusta, sabiendo que perjudica y por supuesto que no tiene ningún amparo jurídico. Y ahí pasamos al ámbito del delito. La parte de la diferencia entre discrecionalidad y arbitrariedad es revisable por los juzgados normales, ordinarios. Oye, aquí ha sido un acto discrecional dentro de lo que puedes hacer y está justificado y fundamentado, o un acto arbitrario, que es nulo o antijurídico. Por ejemplo, no hace mucho el tema de arbitrariedad y discrecionalidad en un acto de, ¿cómo era? El tráfico, el tema de la movilidad, de las señales de tráfico de discapacidad. Bueno, pues hay una ley general que dicta el Estado, pero luego tenemos un campo de discrecionalidad enorme en lo que se refiere a cada comunidad autónoma y a veces cada ayuntamiento en cómo se regula el aparcamiento de los coches adaptados o de los vehículos o de las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad. Ahí hay un enorme campo de discrecionalidad que no entra en la arbitrariedad. O podemos hablar de la discrecionalidad técnica, que vosotros la conoceréis bastante bien o la habréis trabajado, vivido, sufrido, lo que sea, que es la valoración del grado de discapacidad. Ahí hay unos técnicos que van a ir determinando el grado de discapacidad, por supuesto con arreglo a unos baremos, pero luego en sede judicial podemos encontrar sentencias donde la administración con sus informes técnicos había otorgado un 16%, en sede judicial terminamos en un 30 y tantos por ciento, en un 36%, ¿no? Luego ahí hablamos también de discrecionalidad, no de arbitrariedad, pero que es revisable por parte del juzgado cuando se entiende que la administración no ha actuado bien. Y vamos a entrar en un tema que a vosotros os interesa también directamente porque por aplicación de la Ley 881. Hemos dicho que tenemos juzgados y tribunales que están para aplicar la ley, para interpretarla y para dirimir situaciones contenciosas de conflicto entre personas entre sí, empresas o las administraciones entre sí o personas y la administración pública. Pero habitualmente solemos entender jurisdicción, juicios, tribunales con contencioso, conflicto, sentencias, jurisdicción contenciosa. Pero nos vamos a encontrar que en la aplicación de la Ley 821 los protagonistas van a ser los de la jurisdicción voluntaria, en la que no hay conflicto, que de hecho se llama expediente de jurisdicción voluntaria. No estamos hablando de un conflicto que enfrenta a dos partes y que el juez termina dando la razón a unos planteamientos u otros planteamientos. No. Y es interesante que podamos diferenciar los dos aspectos. Son tipos de procedimiento que se pueden emplear por los jueces por los juzgados y tribunales a la hora de entrar en la definición de alcance e intensidad de apoyos de una persona con discapacidad. En principio vamos a estar hablando de jurisdicción voluntaria. Solo en caso de conflicto o cierto tipo de situaciones vamos a ir a la contenciosa, que es ya sabéis, la de la demanda, con sus abogados, con sus procuradores, con sus dos partes enfrentadas, en fin. Sí que entendéis, ¿no? Porque jurisdicción voluntaria como es un concepto que gana muchísimo peso en la ley 821. Por ejemplo, os vais a encontrar como sentencias, cuando hablábamos antes de los actos de la administración son recurribles ante los jueces y tribunales. Es verdad que primero, esto solo os lo enuncio porque seguro que os vais a encontrar, primero nos encontramos con un camino en el que recurrimos
O sea, nos quejamos o reclamamos ante la propia administración. Hay un procedimiento para decir, administración, has actuado mal conmigo, dentro de la administración. Pero ya llega un momento, cuando terminamos de recurrir, que decimos, bueno, la administración sigue sin darme la razón. Me voy a pasar entonces a la demanda, me voy a un juzgado. No sé si conocéis... Perdona, Mercedes, ¿puedo ¿Sí? hacer una consulta? Bueno, para acudir a la jurisdicción voluntaria es obligatorio acudir con abogado. No, sí, Vale. es verdad. Sí. Vale. No es necesario abogado, gracias. No es necesario abogado ni procurador. Otra cosa es que, desde mi punto de vista, por una idea de acompañamiento o de guía o, bueno, pues de refuerzo, está bien contar, pero precisamente cuando hablamos de jurisdicción voluntaria y sobre todo en el ámbito que nos estamos moviendo de la ley 821, hay tantos actores con gran capacidad, con un fuerte revestimiento institucional y jurídico también, o sea, otorgado por las leyes. Estoy pensando en el Ministerio Fiscal, en el notario, que van a estar amparando y protegiendo, que realmente, hombre, si vamos a un juicio contencioso ya sabemos que sí, hace falta abogado y procurador en general. Pero si estamos en el ámbito de jurisdicción voluntaria, que no hace falta, realmente la persona con discapacidad y la persona que le va asistiendo, acompañando o guiando de su entorno, pues van a sentirse bastante respaldados por el fiscal, el juez, el notario, en fin. ¿Qué es lo que puede hacer también ahí un abogado? Hombre, por supuesto, aparte de asesorar, aparte de, por supuesto, que tiene su trabajo, puede ir acompañando y guiando, pero ni lo exige la ley, en jurisdicción voluntaria, ni creo que sea esas situaciones en las que dice, bueno, no lo exige la ley, pero es fundamental. Luego hay un tema, ahora que dices esto, que creo que la ley no recoge y que debería haberse preocupado un poquito, y es el tema de justicia gratuita dentro de este tipo de expedientes dentro de la ley 821. Entiendo que se terminará resolviendo, entiendo que por supuesto se podrá acudir, entiendo que si vas al colegio de abogados te van a asesorar perfectamente, pero quizá hubiera estado bien recoger explícitamente el derecho a la justicia gratuita para las personas con discapacidad que acuden a tal, bueno, por supuesto cualquiera que acredite una insuficiencia de recursos la va a tener, pero yo no sé, creo que lo hubiera incluido, pero esto es, bueno, opinión personal. Cuando estamos hablando de aliados institucionales, hablamos, por ejemplo, del defensor del pueblo, que lo traigo aquí porque es un gran aliado de las personas con daño cerebral, porque de hecho creo que, no sé si en 2005, sí que hay un informe bastante completo por parte del defensor del pueblo español. Y luego cada comunidad autónoma tiene una figura, que es la del defensor del pueblo, pero que se llama en diferentes comunidades autónomas de diferentes maneras. El síndico, procurador en común, el valedor do pueblo, en fin, según en qué comunidad autónoma. El defensor del pueblo es gratuito, se puede acceder a él directamente, se le plantean las demandas a nivel individual o a nivel asociativo también, se puede, y él de oficio investiga, porque actúa con absoluta objetividad, neutralidad, imparcialidad. Y es verdad que es un gran altavoz a la hora de reclamar ciertas reformas o actitudes de los poderes públicos, puede instar al Poder Legislativo que regule determinada necesidad que está amparada en un derecho fundamental, o a las administraciones públicas que reconduzcan su actuación en el sector o en el ámbito o en lo que sea. Y de hecho es un buen aliado institucional vuestro. Y otro aliado institucional dentro del mundo en el que nos estamos moviendo es el Tribunal Constitucional, que ya sabéis que es, yo recurro al Tribunal Constitucional cuando estoy hablando de lo que recoge la Constitución, sean derechos fundamentales o sean leyes que atentan contra los principios de la Constitución. También el recurso de amparo, cuando una persona piensa, siente, bueno, fundamenta, por supuesto, no estamos hablando de se me ocurre, no, tiene que fundamentar que se ha vulnerado un derecho fundamental por parte de algún poder público, ¿no? Y volvemos, pues decíamos, operadores jurídicos, otros aliados, los hemos mencionado antes, artesanos fontaneros de la justicia. Por ejemplo, en todo lo que hemos comentado de procedimientos, leyes, necesidades, competencias diferentes, os voy a poner un ejemplo muy concreto que creo que está dentro de lo que de las necesidades que vosotros soléis demandar. Estamos hablando de un contexto, porque acordaros, como hemos dicho que vamos a estructurar nuestra línea de pensamiento
a la hora de determinar las necesidades y dónde reclamarlas. Vamos a ver, un contexto, el contexto de la protección familiar. Estamos hablando del cuidado no profesional que suelen asumir las mujeres en el ámbito de las personas con discapacidad, ¿no? Vamos a ver, ¿de qué necesidad estamos hablando? Pues la atención de apoyo para la autonomía del personal, de la persona con discapacidad, pero yo incluiría como fundamental el tema de cuidar al cuidador. A veces tenemos un poco de deformación profesional, nos pasa a todos, depende de dónde hayamos estado trabajando, dónde nos estamos moviendo. Creo que los profesionales que trabajamos en el ámbito de la discapacidad, sabemos muy bien la carga a veces insoportable que recibe el cuidador. Creo que a veces las administraciones públicas, apelando a ese arraigo cultural de la familia, que comparto por otra parte, que no tiene que ver, a veces espera o impone cargas desmesuradas al cuidador familiar que de forma tradicional ha venido siendo la mujer, porque era la que trabajaba en la casa, los niños, lo doméstico, era su espacio. Luego vamos a hablar de dos necesidades, vale, sí, las de la persona con discapacidad, pero también las del cuidador. Entonces decimos, vale, hay una necesidad y estamos en un contexto social y político y de sensibilidad ideológica que además se presta. Identificamos la de necesidad, buscamos su anclaje en los derechos y la encontramos en la Constitución, las competencias, el derecho, cómo hay que protegerlo y las competencias. El Estado tiene competencia exclusiva para garantizar, revisar, promover la igualdad de todos los españoles y la protección de los más vulnerables. De hecho, tenemos un ministerio que cada vez se llama de una manera, pero por resumir, suele ser un ministerio de derechos, asuntos sociales, en fin, y un organismo estatal, de ámbito estatal, que es el INSESO. Las comunidades autónomas tienen competencia en materia de asuntos sociales y de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, que sí que vienen reconocidas en la legislación básica del Estado. Pero las que lo articulan y las que van a pagar son las comunidades autónomas. Luego tengo una necesidad, un contexto, derechos que me amparan y ya tengo identificadas las competencias para saber a quién le tengo que pedir. Volvemos de todas formas a lo de siempre, o acordaros de la tarta que os he puesto y el cerdito de la hucha. Perfecto, lo tenemos definidísimo, muy ordenado, muy organizado, muy coherente y las leyes son muy descriptivas. ¿Hay recursos? Ahí está luego lo que hablábamos, asignación, planificación, identificación de prioridades que hace la administración para repartir entre todos buscando el bien común. Hasta aquí un poco entendéis, ¿no? Lo que he querido traer es si como ciudadano, como profesional, como miembro de una asociación que trabaja dentro de la asociación para la asociación, tengo que identificar necesidades, tengo que saber si esas necesidades están amparadas por un derecho, tengo que saber qué derecho es, quién tiene la competencia, tanto territorial como institucional. Territorial, si es el Estado, si es comunidad autónoma. ¿Y qué me van a pedir también a la hora de ir a buscar, a reclamar la satisfacción de ese derecho? Un informe, un documento, un dictamen, un recibo, lo que sea, ¿vale? ¿Y quiénes son mis aliados, mis colaboradores estratégicos que me van a ayudar, que me van a fortalecer esa solicitud? El notario, el abogado, el trabajador social, el médico, según, en fin. ¿Dónde lo presento y por qué cauces? Pues existen procedimientos. Procedimiento administrativo ante la administración, procedimientos judiciales cuando me voy a juzgados y tribunales. Este es el panorama. ¿Qué invoco? Pues puedo invocar derechos fundamentales, principios informadores, proporcionalidad, autonomía, objetividad, equidad, leyes concretas, sea constitucionales o regulación concreta. La Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 821 de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Y cómo actúo? Pues a veces puedo actuar como asociación, a veces puedo actuar como ciudadano. Y
¿Cómo puedo actuar también? También institucionalmente, convirtiéndome en un colaborador, en un asociado activo de la administración pública. Por lo que os decía, las personas con daño cerebral, que además son más de 400.000 personas en nuestro país. Estamos hablando de una potencia muy fuerte en voz, en necesidad y en ir a una solicitando protección de derechos. Es realmente de lo que hablamos tengo tres vías. Tengo una vía de derechos, pero tengo una vía institucional, porque yo puedo colaborar con los poderes públicos trasladándoles la realidad cotidiana, los hechos. Porque a veces las administraciones públicas desconocen, o sea, tienen buenas intenciones, pero desconocen el día a día, la realidad, y pueden, por venirse muy arriba y demostrar grandes bondades, poner cargas que socialmente son muy bondadosas y asumibles y defendibles por cualquier ciudadano que esté centrado, tenga buena voluntad y tenga sentido cívico, pero que luego para el del día a día, tanto para familias como para profesionales, pueden ser inasumibles o insoportables de carga si no están muy dotadas de apoyos y recursos de todo tipo, recursos materiales, recursos económicos, recursos profesionales. Hablamos también de tiempo y de dinero. ¿Sí? Hasta aquí. Entonces vamos a darle una vueltecita porque sabéis que hay otra sesión también relacionada con derechos en la que iremos aspectos ya bastante concretos de situaciones muy concretas de la Ley 821, pero vamos a pasearla un poco para situar los principios, las grandes líneas de esta ley, aunque ya hemos venido hablando de ello, ¿no? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque yo también voy a hacer una pregunta. La pregunta que querría hacer, que no sé si ahora o cuando hayamos avanzado un poco, es una pregunta para la que yo todavía no tengo respuesta. Por eso me apetecía trasladarla, porque hablando de la Ley 821, que como bien sabéis, porque ya lo habéis escuchado varias veces, estamos hablando de autonomía de la persona con discapacidad. Sobre todo, entendéis que tiene mayor presencia, enfoque y trascendencia en las personas que tienen discapacidades de tipo cognitivo, más que físico de movilidad, ¿no? Bueno, pues la duda que yo no tengo resuelta personal y profesionalmente es que doctrinalmente incluso tiene traslación en la ley, se habla del respeto absoluto de la persona con discapacidad, incluso ante decisiones que vayan a ser perjudiciales, que tengan alto riesgo de ser perjudiciales. Entonces, quizá ayer me preguntaba, porque quería tratar el tema, pero dije, es que no, como no tengo criterio, casi prefiero preguntarlo a vosotros que trabajáis en el día a día. Quizá de formación profesional tiendo a ser sobreprotectora o reforzar las vulnerabilidades de las situaciones de las personas de todo tipo, que en realidad esto, los asesores jurídicos, abogados sobre todo, se puede tender a ello, ¿no? Pero la ley y una gran parte de la doctrina habla del derecho a equivocarse de las personas con discapacidad de la misma manera que cualquier ciudadano común, que también, bueno, pues tiene derecho a equivocarse y no se está encima. Desde mi punto de vista, sí, en principio, digo, hombre, no, estamos hablando de una situación con una vulnerabilidad. Por eso, precisamente, hablamos del apoyo de las personas con discapacidad, porque hay una situación de vulnerabilidad, de riesgo. Antes os he dicho, el mandato expreso para establecer salvaguardias por parte de los poderes públicos. Hombre, ¿por qué? Pues porque hay situaciones de vulnerabilidad. Y sin embargo, por otra parte, sí que se está reconociendo en esa amplísima concepción, afortunadamente, de la autonomía de las personas con discapacidad, incluso el que puedan adoptar decisiones de error. Dejo ahí la pregunta, si queréis luego la contestáis, si queréis no, si queréis la pensáis, pero es que yo no tengo decidida la respuesta, porque lo primero que pienso es, pues realmente creo que hay que establecer unos límites. O sea, no puedes dejar a alguien que tenga un alto riesgo de precipitarse al vacío, porque todos tenemos derecho a equivocarnos. No lo sé, ya os digo, hay una gran parte de la doctrina que dice, bueno, si todos los ciudadanos tienen derecho a equivocarse, a ver si por qué no las personas con discapacidad. Bueno, lo dejo ahí, si queréis luego contestáis y
o participamos, hacemos un pequeño debate o seguimos. Porque la ley 821 tiene la idea del apoyo. Vais a leer que fundamentalmente estamos hablando de que la persona con discapacidad lo que necesita es apoyo. Ha desaparecido la idea de incapacidad. Nadie es incapaz. Tradicionalmente se diferenciaba entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Capacidad jurídica, todos la tenemos por el hecho de ser, ser seres humanos, por el hecho de ser personas, teníamos capacidad jurídica. Podíamos heredar, aunque fuéramos niños o bebés, teníamos unos derechos reconocidos por ser persona. La capacidad de obrar, sin embargo, era la que uno adquiría a partir de los 18 años, porque entonces ya puede ser sujeto de derechos y obligaciones y actuar en el tráfico. Luego estaba el menor emancipado a partir de los 16, otra figura, ¿no? Y existía la incapacidad, es decir, la situación de mayor de 18 años que se le retiraba la capacidad jurídica de obrar por una serie de limitaciones y minusvalías, deficiencias, carencias, lo que fuera. Esta ley rompe completamente con ese criterio, como hemos venido diciendo, y dice, no, ya solo vamos a hablar de capacidad jurídica. Nada diferenciar capacidad jurídica y capacidad de obrar. Todos tienen capacidad jurídica. Lo que vamos a hacer es ofrecer asistencia, guía y apoyo a las personas con X discapacidad, que además el abanico es enorme, la intensidad y la extensión es enorme, las necesidades de apoyo, de guía, de asistencia son completamente diferentes, pueden ser personales, pueden ser patrimoniales, pueden ser para la vida diaria. Y ahí la palabra apoyo en esta ley gana todo el protagonismo, porque estamos hablando de apoyos, lo mismo que alguien mayor o que no oye bien necesita unos audífonos, un bastón, unas gafas, una silla de ruedas o, yo qué sé, que le acompañen al médico, al banco o a lavarse el pelo. Hablamos de cualquier tipo de apoyo que necesita una persona con discapacidad. Vale. Sí que la primera sentencia que se dicta, enlazando lo que os decía antes con mi pregunta, de sí, pero apoyo y autonomía hasta poderse equivocar, la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre aplicación de la nueva ley sí que recoge que si alguien está en riesgo de necesidad sin reconocerla, sí que se puede obligar por parte del juzgado el decir, bueno, vale, no estás de acuerdo, pero yo te voy a imponer una serie de obligaciones, aunque no estés de acuerdo. En este caso era síndrome de Diógenes, pero lo que me importa realmente resaltar es que en esta primera sentencia el Tribunal Supremo sí que reconoce el que se puede obligar a una persona con discapacidad a adoptar ciertas actitudes o comportamientos o evitar ciertas actitudes o comportamientos porque le perjudican. Bien, bueno, dicho lo cual, os sigo diciendo que yo también tengo como mis dudas de hasta dónde puede llegar, ¿no?, la limitación de los deseos de la persona. ¿En qué principios nos estamos moviendo en la nueva ley? Pues ahí hablamos de principios que hemos mencionado antes. Principios, el de necesidad, el de temporalidad, tienen que ser temporales. No podemos establecer unas medidas ya para siempre. No, porque estamos hablando de modular necesidades, modular apoyos, modular en tiempos. Pues a lo mejor en esta persona, en esta situación, necesita apoyo en este tipo de aspectos de su vida diaria, pero en otra, pues a lo mejor afortunadamente ya necesita menos o desafortunadamente va a haber que incrementar ese tipo de apoyos y ayudas y asistencias. Hablamos de revisiones y de temporalidad. Hablamos de proporcionalidad. Antes hemos hablado de un principio inspirador en la actuación y en las leyes. Adecuación del medio al fin. Cualquier medida de apoyo que adoptemos estará relacionada con el medio, el fin que queremos alcanzar. La personalización. La ley se ha repetido hasta la saciedad que trata de hacer trajes a medida de la persona con discapacidad que necesita apoyos y que esos apoyos van a estar muy determinados por la voluntad y los deseos de la persona, las discapacidades, el tipo de necesidades que pueda tener y el acompañamiento se va a definir en cuanto a la intensidad, ¿vale? Y la autonomía, lo que os decía antes, el respeto de la autonomía de la voluntad de la persona en lo que quiera decidir con arreglo a sus deseos
preferencias y voluntades. Tanto es así que incluso cuando estamos hablando del grado mayor de intervención que prevé la ley, que es la curatela representativa, fijaros que es que se establece un mandato para que se valore con arreglo a la trayectoria vital de esa persona con discapacidad, que es en su momento lo que hubiera querido con arreglo a lo que en el pasado ha venido pensando, opinando, sintiendo, actuando, para poder suplir su voluntad desde la representación, teniendo en cuenta, vale, no la puede manifestar de ninguna manera, o formar ni manifestar, pero realmente por su trayectoria podemos desprender que él o ella habría decidido tal cosa por cómo era y por cómo ha venido actuando. Luego, hasta ese punto actúa la autonomía y los deseos, preferencias y voluntades de la persona con discapacidad a la hora de adoptar medidas de apoyo. Y ¿qué alternativas tenemos que nos ofrece la nueva ley en este sistema de apoyos, asistencia, guía, acompañamiento? Pues tenemos la guardia voluntaria sin intervención, que va a ser la habitual, el acompañamiento informal con asistencia y ayuda en las labores cotidianas, asistenciales cotidianas, de ir al médico, ir al banco, te acompaño, en fin, sin ningún tipo de mayor intervención. La guarda de hecho, y además, por supuesto, reconocida y para ciertos aspectos yo puedo ir al juzgado a pedir autorización para actos concretos que va a hacer la persona a la que yo acompaño, a la que yo asisto, a la que yo cuido. Bueno, pues si voy a vender un piso, va a vender un piso, bueno, pues ahí tengo que ir al juzgado para pedir autorización. Tenemos la curatela asistencial y la representativa y el defensor judicial, que ya son medidas que se adoptan en sede judicial. Ahí ya interviene el juzgado, lo que os decíamos, a través de un procedimiento de en jurisdicción voluntaria. ¿Quiénes son los protagonistas en la nueva ley? Pues tenemos al asistente guardador, al curador, sea asistencial o representativo. El representativo, ya os digo, es que suple ya la voluntad, representa. El asistencial es el que guía, acompaña y asiste a la persona. Tenemos al defensor judicial y, por supuesto, operadores jurídicos que hemos mencionado antes, y aquí aparecen el trabajador social, el médico y las fundaciones, que me parecen, y el notario con gran protagonismo, pero el trabajador social y el médico, por lo que luego os diré del informe, y las fundaciones, que antes eran fundaciones tutelares, que yo entiendo que ahora van a tener un grandísimo papel protagonista en lo que se refiere al acompañamiento, asistencia y guarda, pero también a la hora de inspirar, de asesorar al resto de los protagonistas. O sea, yo pondría muchísimo el foco, si yo tuviera que, diría, las fundaciones, el notario y el trabajo de trabajadores sociales y médicos, aquí va a ser fundamental para que esta ley tenga éxito. Ahora os voy a ir diciendo por qué. El notario, habitualmente, y bueno, por cultura, solo vamos al notario para comprar un piso o para temas de herencia. Y cuando vamos a, por ejemplo, a otorgar testamento, solo nos centramos en un tema económico. Bueno, a ver, igual deberíamos hacerlo todos, porque todos en algún momento vamos a tener una situación de discapacidad necesitada de acompañamiento, de guía. Podemos ir al notario y establecer unas voluntades anticipadas, o bien otorgar poderes de representación a alguien, para el caso que yo doy poder a tal para que me represente. O lo que se llama autocuratela, establecer todas las medidas. ¿Quién quiero que sea curador? ¿Qué alcance tiene el curador si yo llego a una situación de discapacidad? En fin, al notario podemos ir de forma preventiva en previsión de que yo llegue a una situación de discapacidad. Bueno, pues voy a decirle qué quiero, cómo quiero que me traten, qué elecciones quiero que se tomen, cómo quiero que se administren mis bienes, quién quiero que sea mi curador en caso de, incluso con la ventaja, quiero decir, con la garantía de, si llegado el caso, esas voluntades anticipadas o poderes hubieran llegado a la situación en la que hay la persona con discapacidad que otorgó,
Y puede decir, bueno, pues es que han cambiado mucho las circunstancias. Bueno, pues el juez puede dejarlas sin efecto. Todas no, en parte, aquellas que ya no aplican. Quiere decir que hay doble garantía, pero yo me adelanto. Yo voy al notario y me adelanto y le digo en qué si estoy en discapacidad, qué es lo que quiero, cómo quiero que se me trate y qué decisiones quiero que se adopten. Luego, de entrada, igual deberíamos hacerlo todo. Como en el ámbito sanitario también está, no sé si conocéis, el contrato de Ulises, del derecho anglosajón. El contrato de Ulises, que es muy interesante, actúa sobre todo en el ámbito sanitario, pero aquí perfectamente podría ser aplicable, que es la persona que tiene, sobre todo en discapacidades cognitivas, que va a tener situaciones de no estar del todo lúcido o nada lúcido, situaciones de sí o en deterioro, esa persona puede decidir, se llama contrato de Ulises, porque se autoimpone unas barreras, se ata al mástil para en las situaciones en las que va a oír cantos de sirena, que son las situaciones en las que no está centrado, lúcido, en pleno uso de sus facultades y con capacidad de discernimiento, bueno, pues dice, bueno, para esas situaciones quiero que se me trate de esta manera. Mis preferencias son estas, mi voluntad es esta y mi decisión es esta. Creo que a nadie se le va a olvidar lo del contrato de Ulises, ¿no? Para situaciones en las que yo voy a estar así, previsión, voy a estar así, quiero que por favor este sea el marco de actuación y esta es mi voluntad. El asistente y el guardador, nos he dicho que hay algunas comunidades autónomas que sí que regulan el acompañamiento para las personas con discapacidad. He puesto también asistente porque el derecho catalán regula la figura del asistente, que me parece como buen término, ¿no? Para el concepto. Hablamos del asistente y guardador, el que va acompañando en el día a día, en la guarda de hecho, y que en un momento para situaciones muy concretas a lo mejor tiene que ir al juzgado para que le autorice de una forma además muy rápida y muy ágil, que le autorice a ejercer cierto tipo de actos que necesitan. En el trato con la administración ya sabéis que existe también el mandato verbal, o sea, no necesito un poder notarial ni necesito una autorización judicial ni nada parecido para ser la persona que representa ante la administración a fulanito de tal, porque esto ya lo veis hasta en los formularios de la administración, actúa en nombre de o representando a, ¿no? Y como sabéis, tenemos la figura del curador, que sustituye realmente ya a lo que antes era el tutor, además es diferente. Tenemos la curatela asistencial, acompaño, la representativa, suplo la voluntad. ¿Pero de qué estamos hablando? De según las necesidades concretas, temporales y según la intensidad. Y para actos muy concretos que va a definir el juez. El juez va a definir, por a lo mejor necesita una curatela asistencial habitualmente, o dices no, o dos curadores, uno asistencial y otro para los temas, uno para la vida cotidiana y otro para temas patrimoniales. En la curatela asistencial. En la curatela representativa realmente ya necesito una persona que represente a esa persona por la absoluta imposibilidad de descifrar su voluntad. Y ahí también establecemos el alcance, los límites y el tiempo que va a estar. Es la intervención, la figura de intervención más fuerte que establece la ley para situaciones en las que os digo, no existe la posibilidad de tal. Y el defensor judicial, figura también judicial para situaciones sobre todo de controversia, de conflicto o de imposibilidad del curador. Es como un comodín dentro del ámbito judicial, en situaciones de interinidad, de un curador a lo mejor que está en un momento de incompatibilidad o se está defendiendo estableciendo la incompatibilidad de la figura o de sus actos, entonces nombramos temporalmente un defensor judicial de la persona que necesita asistencia. Y aquí ya sí que quiero comentaros un instrumento clave en la aplicación de esta ley, que es tan versátil, tan amplia, tan flexible, con una intención de hacer un traje a medida, de personalizar las medidas, que desde mi punto de vista como profesional, y yo creo que el de todos, ahí necesitamos
al trabajador social y al médico estableciendo informes muy concretos, muy detallados y muy enfocados a qué necesita realmente la persona. No tanto, quizá, grandísimas descripciones clínicas de lo clínico como las consecuencias en carencia, en necesidad de apoyo de ese historial clínico. Lo mismo el trabajador social. Cuanto más se detallen las circunstancias personales, familiares, culturales, de todo tipo de la persona con discapacidad, mejor será la definición de las medidas a adoptar. Porque este informe lo va a leer el juez, por supuesto, el Ministerio Fiscal va a ser determinante, por ejemplo, en la decisión del juez, en el juicio en el expediente de jurisdicción voluntaria o en el juicio contencioso, da igual, pero va a ser fundamental el informe médico del trabajador social, porque claro que luego se puede pedir un informe pericial al margen, claro que el juez va a establecer, a mantener una entrevista con la persona con discapacidad, o lo mismo que el notario, a la hora de determinar el grado de discernimiento, el notario también probablemente se guíe mucho del informe que presentáis. Entonces, creo destacable en la nueva ley, pero como el instrumento clave, el informe de los profesionales para luego definir las medidas y necesidades, ¿no? Bueno, para las familias esto es importante, pero objeto de preocupación, pero realmente la ley establece un sistema de transitoriedad perfecto, de manera que el que antes era tutor ahora va a estar asimilado a la idea de curador. Hay un tiempo de 3 años para que se adapten las antiguas figuras a la nueva ley. Las nuevas situaciones se van a regular con amparo a esta ley y creo que realmente el miedo que tienen son los funcionarios de la Administración de Justicia por colapsos, por falta de recursos, pues lo que hablábamos en todo momento es la ley está muy bien pensada y articula muy bien unas disposiciones de transitoriedad. Bien, si tenemos medios, pues realmente se va a cumplir muy bien. Si ya estamos escasos de medios, pues nos vamos a encontrar con lo que nos suele pasar: precipitaciones, sentimiento de frustración, incumplimiento de plazos. Bueno, pero la ley en sí que prevé un buen sistema de transición. Y para ya finalizar, sí que otro papel fundamental, acordaros que y vosotros en FEDACE tenéis fundaciones que antes eran fundaciones tutelares, que ahora todas están viniendo a cambiar el nombre para que no sean tutelares, porque lo de tutela ya no existe, pero fundaciones de apoyo, fundaciones de acompañamiento. Entiendo que las fundaciones van a tener también un papel muy importante en lo que se refiere a la aplicación de esta ley. Pues en el ánimo de lucro, limpio. La ley también prevé salvaguardas para evitar abusos, para evitar, no se puede testar en favor de ellas ni de sus trabajadores. Es decir, la ley establece, su actuación va a estar también revisada por la ley, pero creo que como guardadores, incluso quizá como curadores, creo que pueden adoptar un papel muy significativo, porque además dentro de ellas, de estas organizaciones, los trabajadores, nadie mejor que ellos, que conocen la situación muy bien de la persona que necesita los apoyos, la guía, el acompañamiento. Entonces, creo que es muy de destacar el papel que van a tener las antiguas fundaciones tutelares, que ahora se llamarán como se quieran llamar. Y bueno, ya para concluir, podemos decir que estamos comprometidos, hablamos del huevo y el bacon, y que realmente desde las organizaciones, asociaciones, familias, personas con discapacidad, realmente se puede ayudar mucho a los poderes públicos en la aplicación de esta ley, que creo que es ambiciosa. Es verdad que cambia el paradigma, pero lo adapta al signo de los tiempos, que no va a haber personas que se encuentren en una situación de desamparo o vulnerabilidad, porque la ley establece muchas garantías para evitar abusos y para además supervisar la actuación de las figuras de acompañamiento. Es un traje a medida, lo cual es verdad que va a exigir un esfuerzo de los poderes públicos, porque al ser personalizado ya no aplicamos una plantilla, no, vamos a tener que tener a la persona delante, mirar sus circunstancias, hablar con ella, escucharla, ver el grado de capacidad de discernimiento que tiene tanto el notario como los jueces, como fiscal.
Entonces, va a requerir tiempo, va a requerir un prestarle mucha atención y dedicarle tiempo. Luego eso quiere decir que necesitamos recursos, pero ahí creo que las asociaciones pueden ayudar a centrar a los poderes públicos lo que se necesita, las prioridades, lo que a lo mejor no es que no se esté haciendo bien, pero quizás sea ineficaz, y entre todos, bueno, pues aplicar una ley que a mí me parece que es muy buena. Vale, se puede criticar algunos temitas, pues la ley el consentimiento informado no se ha incluido, lo que os decía, la gratuidad, bueno, quizás se podría haber mejorado un poco, pero que es una buena ley. No sé, ¿vosotros qué opináis? Y en fin, muchísimas gracias por haber estado. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si quiere dar su opinión sobre lo que os decía con el derecho a equivocarse, que no he resuelto yo todavía, es vuestro momento de participar, si os parece. Gracias, cualquier cosa que necesitéis, estoy a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias, Mercedes. Bueno, voy a pausar la grabación, ¿vale?